En una determinada zona de Zaragoza están instalando varios colectores solares. Nos dice que la superficie total de esos colectores es de 12 metros cuadrados. La velocidad del viento, que se mide con un anemómetro en el lugar in situ, resulta que es, en un momento determinado, 19 metros partido por segundo. Tienes que calcular cuál es la fuerza perpendicular F soportada por los anclajes de esos colectores si están los colectores formando un ángulo de 55 grados con esta corriente de viento, ¿verdad?, cuya velocidad nos han dicho que era 19 metros partido por segundo. Y el problema te da 4 soluciones posibles. Deberías determinar cuál es ese valor de la fuerza y de esa forma poder decidir cuál de las 4 opciones es la correcta. Este es el problema que vamos a resolver. Para poder hacer el problema, lo primero que hacemos es tener que recurrir a la expresión matemática que me va a permitir calcular esa fuerza perpendicular. Y esa fuerza perpendicular depende de una magnitud que llamamos la presión frontal que va a ejercer el viento. La expresión es la siguiente. La vas a ver aquí. Fíjate que tendríamos que esa fuerza, ¿verdad?, que vamos a calcular, esa fuerza perpendicular, va a ser igual a la presión frontal por la superficie, en este caso la superficie total de los colectores solares, por el seno del ángulo que forman esos colectores con la corriente del viento al cuadrado. ¿Vale? Esa sería la expresión que vas a usar. Pero, claro, si te fijas, en el enunciado conoces la superficie total de los colectores y además también conoces el ángulo que forman, pero no te dice absolutamente nada de la presión frontal. No obstante, puede salir de paso porque esa presión frontal viene dada en función de 2 parámetros que puedes saber. Uno de ellos es la velocidad del viento, que te lo dice el enunciado, y otro, aquí lo tienes, la densidad del aire. Es decir, la presión frontal tiene esta fórmula que ves aquí, 1 medio por la densidad del aire por la velocidad del viento al cuadrado. Así que fíjate que podrías escribir la primera ecuación sustituyendo lo que vale la presión frontal que tienes puesto en la segunda. Y te quedaría esta ecuación que vas a ver aquí. La fuerza perpendicular que quieres calcular sería pues 1 medio por la densidad del aire, por la velocidad al cuadrado, por la superficie de los paneles y por el seno que forman estos con la corriente de viento al cuadrado. Ahora ya tienes los parámetros que te daban, los valores que te daban en el enunciado en la ecuación de la fuerza perpendicular que quieres calcular. Salvo uno de los datos que no conoces, que es el de la densidad del aire. Pero claro, eso es es un valor que está tabulado, que puedes buscar y puedes usar tranquilamente. En el caso para hacer el problema, la densidad que voy a considerar sería la de las tablas del aire a 20 grados centígrados, y lo ves aquí que sería 1.225 kilogramos por metro cúbico. Ese va a ser el valor de la densidad del aire que voy a usar para hacerlo. Ya te digo, simplemente se trata de, si el enunciado no te lo da, buscarlo en las tablas, porque es un dato que está tabulado, que es perfectamente conocido. Una vez que tienes este dato, lo siguiente que es, ahora sí, te vienes a la ecuación que has escrito aquí como consecuencia de sustituir la presión frontal por esta otra expresión en función de la densidad y de la velocidad, y hacer la operación. Simplemente sustituyes y siempre asegurándote de que el problema sea coherente. Hasta ahora todos los datos, tanto los del enunciado como el de la densidad, ¿verdad?, están en el sistema internacional, por lo tanto va a ser coherente. Vamos a repasar un momentito las unidades. Fíjate que serían kilogramo por metro cuadrado y por metro cuadrado. Vas a tener arriba kilogramo por metro a la cuarta dividido por metro al cubo y por segundo al cubo. Claro, si cancelas
el exponente 4, ¿verdad?, de los metros que tienen en el numerador partido, o digamos con el metro cúbico del denominador, lo que te queda serían kilogramo por metro partido por segundo al cuadrado, que eso equivale en el sistema internacional a newton. Así que si haces la operación, esta operación que ves aquí, lo que vas a obtener es un dato de 1776 y la unidad serían newton, o si lo quieres expresar, o digamos te quedaría expresado en función de unidades fundamentales, kilogramo por metro partido por segundo al cuadrado. Y este resultado, como puedes ver, no es coincidente con ninguna de las 4 opciones que te da el enunciado. Así que no puedes determinar cuál es el apartado, si la solución A, B, C o D es la correcta. Fíjate que no serían ni A ni B. Están bastante lejos de ser. ¿Por qué? Pues porque A viene expresado en newton y B viene en kilogramo partido por centímetro cuadrado. Y es una unidad que no es coherente con lo que tú has obtenido, que eran kilogramo por metro partido por segundo al cuadrado. Así que no serían ni A ni B. Te obliga a hacer un cambio de unidad para ver si podría ser el apartado C o el apartado D. ¿Por qué? Pues porque ambos vienen dados en kilopondio. Así que bastaría con hacer el cambio de unidad de newton a kilopondio para ver si coincide con el apartado C o el apartado D. Vamos a hacer ese cambio. Fíjate que debes saber que un kilopondio equivale a 9.8 newton. Bastaría con coger el resultado anterior, 1176 newton, y usar esta conversión, ¿verdad?, con un factor de conversión, como ves aquí, y lo que vas a obtener como resultado son 181 kilopondios. Es decir, con esto queda resuelto tu problema, porque la solución válida del enunciado sería el apartado C. Espero que te haya gustado la resolución del problema. Si es así, por favor, le das al like, y si te suscribes al canal me ayuda muchísimo a seguir haciendo vídeos para estudiantes y gente que necesita ayuda. También te recuerdo que tenemos un foro de duda que puedes ver en la descripción por si tienes alguna cosa que no te queda clara o algún problema que se te resiste y quieres que te echemos una mano. Muchas gracias.